un hijo con 17 años, se nos mató, se fue con un amigo en el coche, tuvieron un accidente y él murió. Entonces tuvimos 4 años que no hacíamos nada. Entonces las niñas decían, no, tenéis que animarse a hacer algo, ¿verdad que teníais en proyecto ya de hacer que la mamá cantara y grabara un disco o algo? Pues venga, empezarlo. Y sí, empecemos y tan buena hora, porque esto no se te va a olvidar para la vida. Un hijo tuyo lo tienes presente cada día, cada momento. Pero bueno, con la música, pues mira, conoce a esta artista, conoce a la amiga, conoce, no sé, te rodea de un círculo de gente que te, no sé, te llena y te va animando, te dan todo felicitaciones y en fin, tú sigue que lo haces bien. Pero a mí y a mi marido, a los dos, y a mis hijas también, cosa peor no te puede pasar. Muy mal, mamá, estuvimos 4 años muy mal. Ahora que cogimos esto de la música y ya levantemos, porque eso ya es para la vida, eso ya no vuelve. Ahora que mientras uno viva, pues el pensamiento ahí está. A él le gustaba mucho. Decía, mamá, canta, y el padre le decía, ya va a grabar, ya grabará. No me llegó a ver, no. Hombre, familiarmente sí. En las fiestas, en las reuniones, en las bodas, pues él estaba y siempre me animaba y le gustaba. Esa se la saqué yo a mi niño, una balada muy bonita, pero no puedo cantarla. En el primer disco que hice, dedicado para él, Bahía de Aguas Azules. Silencio roto a veces, porque, claro, es muy doloroso eso. No quiero mucho recordarlo, porque me dan sentimiento. Hace 37 años ya hizo esta fiesta mayor, porque precisamente murió en fiesta mayor, cuando empezaba el primer día de fiesta mayor. Lo tengo en el recuerdo siempre.